Ahí está grabando, ¿no? Sí. Ah, ya. Ya hice. Ya, como les decía, me interesa más que veamos la última diapositiva. Pero ¿alguien tiene dudas de los contenidos anteriores? Que la prueba entra desde la diapo 5, si no me equivoco, o la 6, desde la 6 en adelante. ¿No? No, yo no. Yo no. Yo igual prefiero que nos centremos en lo final. Sí, puntuación Z en adelante, sí. Claro. Ya, puntuación Z en adelante. Ya, la Yo puntuación. tenía una duda. Ay, disculpe, me demoré. Tenía una duda, es que en la diapo que envió el ayudante, había en la varianza, creo que era en el cálculo de la varianza, ella lo escribió de una forma, pero no sé, no la entendí mucho porque según el profe tiene otra forma del cálculo. No sé si tiene por ahí la diapo del ayudante. ¿Cuánto pasa diapo? Espérenme yo. A lo mejor la puedo mandar por el chat. Déjame intentar. Ah, ya, por favor. Bueno, el caso es que yo sí entiendo cómo se saca la varianza, pero me ha surgido una duda si estaba igual que la del profe, pero igual la entiendo. Estoy esperando que el Miguel me la envíe. Ahí parece que se mandó. ¿Me lo enviaste? Te la mandé al chat de Zoom. Ah, ya. Ah, me pierdo aquí. Ahí lo encontré. Y acá está. ¿Ya cuál era tu duda, Yurani? En el cálculo de la varianza, Cálculo de la varianza. Ya. ahí en el punto 4, dividir la suma de los cuadrados por la cantidad de desvíos cuadráticos. Ese pedacito como que me enredó de la otra fórmula. Ah, ya. Es lo mismo que en el promedio. O sea, la varianza es un promedio, ¿cierto? Pero es un promedio de desviaciones. Pero no de cualquier desviación, sino que de las desviaciones cuadráticas.
Entonces, como todo promedio, siempre tienes que dividir por la cantidad total de elementos que estás considerando. Ah, ya, entonces la suma de los cuadrados se refiere al número de casos, algo así. La suma de los cuadrados, mira, cuando tú sacas el promedio, típico sacar el promedio de las notas. Tú sumas todas las notas, ¿cierto? Sí. Ya, sumas todas las notas. Eso sería el equivalente a lo que dice acá de la suma de los cuadrados. Ya, eso Ya. sumas todas las notas, pero no te quedas con la suma de todas las notas, sino No. que tienes que luego dividir esa suma Por por la el total cantidad de de casos, casos. o por el Ajá. total de notas. Aquí es lo mismo. Esa suma de los cuadrados lo tienes que dividir por la cantidad de los desvíos cuadráticos, para así tener un promedio. Ah, ya, ¿Promedio ya, de qué? Un promedio de los desvíos. Ah, ya lo entendí, ahorita sí. Sí es la misma. Pero la varianza no sirve por sí misma. Claro, hay que sacarle Claro, no tiene una la raíz cuadrada para el desvío. Hay que, luego de esto, hay que sacarle la raíz cuadrada para obtener la desviación estándar, que es el valor Ajá. es el valor que nos interesa porque lo podemos interpretar. Ya, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra duda con el contenido anterior? Para los que llegaron recién, había dicho que íbamos a ver estas 3 últimas diapositivas, que considero que es como lo más complicado que va a entrar. Hola William, yo acabo de entrar, así que Ya. bacán, creo que entré justo donde quería. Dale, bacán. Bacán, voy a estar atento. Ya. Entonces, eso, pues vamos a ir revisando las diapos del profe nuevamente. Ya, la puntuación Z. Es importante tener claro. ¿Y para qué sirve la puntuación Z? ¿Cuál es la idea? La idea es simplemente estandarizar las medidas de tendencia central como el promedio y las medidas de desviación como la desviación estándar. Cuando nosotros recogemos datos, podemos sacar promedio y podemos sacar desviación estándar, ¿cierto? Pero lo que nosotros estamos haciendo al hacer la transformación a puntaje Z es obtener unos puntajes estándares que sirven para cualquier análisis de datos. Entonces el promedio, cuando nosotros sacamos el promedio, por ejemplo acá, en este ejemplo el promedio nos daba 6, ¿cierto? Pero 6 es un promedio particular, es un promedio que sirve solo para este caso. Si nosotros cambiáramos los datos o hiciéramos algún otro análisis de cualquier otra cosa, nos daría otro promedio, un valor distinto. Pero en cambio, en la puntuación Z, el promedio siempre va a ser el mismo valor, va a ser 0. Eso no va a cambiar. Lo mismo pasa con la desviación estándar. La desviación estándar siempre van a conservar los mismos valores. 1, 2, menos 1, menos 2 y así. Y sirve especialmente para comparar. El ejemplo que da el profe, por ejemplo, las notas acá en Chile y las notas en Japón ocupan distintas escalas. Entonces, ¿cómo podemos comparar el rendimiento de un estudiante de Japón con el rendimiento de un estudiante chileno? Llevando ambos valores a puntuación Z. Así podemos comparar. Porque obviamente alguien que se saca, no sé, un 70, considerando una escala de hasta 100 puntos, no lo podemos comparar directamente con alguien que se saca un 5, que 70 en términos brutos es una cantidad mucho mayor que 5, pero esa diferencia en bruto no tiene nada que ver con la diferencia real del rendimiento. ¿Se entiende más o menos, no? ¿Cuál es el propósito de la puntuación Z? Sí, se entiende bastante. Ya, ahora. Entiende súper bien. Ya. Entonces hay una fórmula, esta que está acá bien sencilla para convertir, que ya la hemos visto harto, ¿cierto? Que el valor que queremos considerar le restamos el promedio y eso lo dividimos por la desviación estándar. Y así vamos a tener el puntaje Z. Y ese puntaje Z lo ubicamos en esta tablita de acá. Entonces ya no vamos a ocupar los valores originales, sino que vamos a ocupar estos valores de acá. Entonces, el puntaje Z de un valor básicamente nos sirve para estimar más o menos cuál es su dispersión con respecto al promedio. Para eso sirve.
Por ejemplo, acá Felipe asistió a 9 sesiones, tiene una puntuación Z de más 1,17. Eso quiere decir que este puntaje se aleja 1,17 valor 1,17 desviaciones estándar con respecto al promedio. Oye, ¿podría volver un poco atrás? ¿Sí? Esa fórmula que está ahí abajo es la forma en cómo llegó a ese 1.7, ¿no? Ese 1.17. ¿Sí? Sí, ¿Podría explicarme un poquito esa fórmula? sí, obvio. Mira, ¿cuál es el puntaje original de Felipe? 9 sesiones. No. Ya, es un puntaje particular. Hay un promedio, y ese promedio, si lo calculamos, es 6. ¿Ya? Y también hay Ya. una desviación estándar que se calcula. Y nos da que esa desviación estándar es 2,57. Esas dos Ah, estos ya. datos los tenemos que tener sí o sí para calcular puntaje Z. Entonces, los metemos en la fórmula. El promedio, perdón, el dato particular, que son las 9 sesiones, va acá, en esta X. El dato Era mi duda. y a ese dato le restamos el promedio, luego eso lo dividimos por este valor de acá, la desviación estándar. Ya, y eso me da 1.17. Ya, claro, eso te da 1,17. Eso quiere decir qué tanto se desvía este puntaje particular con respecto al promedio. ¿Qué tanto lo supera o qué tanto queda por debajo? ¿Cachai? ¿Qué tanto Oye, se William, en el sentido positivo o negativo? ¿el promedio ahí cuál sería? Acá el promedio es 6. Acá están los valores. Ah, y entonces la media equivale al promedio. Sería 9 menos 6. Dividido por la desviación estándar. Sí, exactamente. Claro, ese va a ser el puntaje Z que va a tener este dato de acá, el 9. Este 9 equivale a 1,17 en puntaje Z. En la recta de puntaje Z estaría acá, donde está esta línea roja, estaría acá, un poquito más a la derecha del 1, ¿cierto? Lo que equivale a 9. El 1,17 es equivalente a 9. Es lo mismo, solo que en otra tabla de puntuación. ¿Alguna duda con eso? ¿No? A mí me quedó bastante claro, así que gracias. Ya. Ya, ok. Ya, entonces algunas consideraciones, el puntaje Z del promedio. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser el puntaje, claro, el puntaje Z del promedio? Siempre 0. Claro, siempre va a ser 0. Exactamente. Y si a ese promedio, a ese 0, le sumamos una desviación estándar, vamos a tener ahí la primera desviación estándar. Si le sumamos otra, vamos a tener 2 desviaciones estándar, tanto para la derecha como para la izquierda. Lo que acá en la tabla, considerando los valores normales, no puntaje Z, es lo mismo que decir a este 6 le vamos a sumar este valor, 2,57. ¿Qué me va a dar? 6 más 2,57 es 8,57. Eso es, al promedio le sumamos una desviación estándar, y obtenemos este valor. Si volvemos a repetir la suma, es decir, a este valor de acá, le volvemos a sumar una desviación estándar, va a dar 11,14. Y este 11,14 es lo mismo que decir que si al promedio de 6 le sumamos 2 desviaciones estándar. 6 más 2,57 más 2,57. Ya, eso con respecto al puntaje Z. Creo que teniendo claro eso podemos avanzar. Ya, si alguien... A ver, no he visto el chat. Ah, ya. Ya. Si no hay dudas con eso, entonces voy a pasar a lo siguiente, asociación entre variables.
Ya, nosotros lo que hemos visto hasta el momento tiene que ver con el análisis descriptivo univariado, es decir, estamos solo analizando una variable, ¿ya? Pero acá, en este momento, estamos considerando dos variables. Y la asociación tiene que ver con la relación que hay, el grado de relación entre una variable y otra, si es que la hay. Entonces podemos tener muchas variables. Par de variables que nosotros vamos a asumir teóricamente, a priori o de antemano, que tienen alguna relación. Y esta relación puede ser simplemente una asociación o una correlación, o también puede ser una relación de causalidad. Pero lo que hace la correlación es simplemente decir que si una variable aumenta, la otra también va a aumentar. Si una disminuye, la otra también va a disminuir. Pero eso no necesariamente quiere decir que hay una relación de causa-efecto. Ya que, por ejemplo, dos variables que aumentan al mismo tiempo o disminuyen al mismo tiempo pueden estar siendo causadas por una tercera variable. Y estas dos variables que estamos analizando en realidad son el efecto o la consecuencia de una tercera variable que no estamos considerando. ¿Se entiende eso o no? Sí, ¿no? Sí, se entiende. Yo tengo una duda con esa tabla, que yo la estuve mirando en la clase, ¿Ya? esa misma. Creo no haber entendido la forma en que distribuyeron los datos. Acá, ¿cómo se Entre... distribuye? No entendí bien la forma de interpretar los datos. Ya, vamos viendo tabla por tabla. Acá en la primera tenemos una tabla de contingencia en la que estamos comparando dos variables. La variable sexo y la variable situación de indigencia o pobreza. ¿Ya? Estamos comparando. Y acá cada porcentaje que aparece acá es la intersección de las dos variables. Es decir, quién cumple con dos condiciones simultáneamente. ¿Ya? Cada porcentaje va a representar eso. Dos condiciones que se dan simultáneamente. Ya, creo ¿Ya? que lo que no entendí exactitud es la diferencia, por ejemplo, entre la primera, la segunda y la tercera. Que como es claro, la primera variable se relaciona con la segunda. Por ejemplo, veamos el caso de indigente y hombre. Todas tienen el caso de indigente y hombre, pero no Ya. entiendo por qué dan diferentes valores. Eso es lo que no entiendo exactamente. Ya. Acá en la primera tabla, lo que pasa es que en esta primera tabla, acá el valor 5,1 considera a las personas que solo son hombres e indigentes a la vez. ¿Ya? Es decir, del total de todas las personas, del 100%, un 5,1% son hombres e indigentes al mismo tiempo, cumplen con ambas condiciones. Y en el caso de las mujeres ocurre que, con respecto al total, un 5,5 de las personas son mujeres al mismo tiempo que son indigentes. Y si nosotros sumamos estos dos porcentajes, vamos a tener que un total de 10,6% son indigentes, independiente del sexo, independiente si sean hombre o mujer, porque este 10,6 es la suma del 5,1 y el 5,5. ¿Cachai? Entonces, este total corresponde al total de indigentes, tanto de hombres como de mujeres, hombres y mujeres. Ya. Y así lo mismo para el resto de los datos. Acá, por ejemplo, perdón que te interrumpa. Y en la segunda tabla, en la misma parte de los mismos datos, donde dice situación indigente, hombre, mujer y total. Acá. ¿Por qué 48,1? ¿Qué significa el total de la fila? Eso es quizás lo que no entiendo. Ya. Lo que pasa es que este total de acá es solo considerando a la población de indigentes. Olvídate de todo el resto de los valores. Okay. De todo el resto, solo considera a los indigentes. Entre los indigentes, dentro de los indigentes, hay hombres y mujeres, ¿cierto? Pero ¿cuál es la proporción? En los hombres, en este caso, es un 48,1% y en las mujeres un 51,9%. Ya, eso es lo que no entendía. Claro, esto es válido solo para los indigentes. No estáis considerando el resto de la población. Ya. Y así con cada uno de los otros valores. Ya, y en el caso de la tercera. Ya, acá en el caso de la tercera, veamos.
En el caso de la tercera aquí al revés, tenés que fijarte en la columna. Por ejemplo acá, estos valores que están acá son solo para los hombres. Si consideras solamente a los hombres, sin considerar a las mujeres, ¿qué porcentaje de hombres de personas son indigentes? Un 10,3. Ya, creo que ahora me quedó todo muy claro. Bacán. Bacán. Eso no lo entendía. De los pobres indigentes considera el 21,5%, pero solo de los hombres. ¿Cachai? No estoy considerando a las mujeres. Y lo mismo con el no pobre, que te da un total de 100%, pero ese total corresponde solo a los hombres. Ya, bacán. Y aquí el total que aparece acá, el 10,6 que aparece acá en la columna, ¿cierto? El total de los indigentes. Es la suma de hombres y mujeres indigentes. Ya, ok. O sea, el total de indigentes. A secas, sin considerar el sexo. Eso. Julián, ¿Sí? entonces la tabla de contingencia solamente es para variables ordinales y nominal. Sí. Ya. Oye, este esquema de tabla es estándar, siempre se van a ver las tablas así de esta manera. Algunas veces le meten un poco más de color, por decirlo así, le ponen aquí tienen porcentajes, pero a veces te puede aparecer la frecuencia, acá abajo creo, acá te aparece la frecuencia, o sea, el porcentaje, perdón, o frecuencia relativa porcentual, y acá te aparece la frecuencia absoluta. Ya. Esa es la misma tabla de Claro. contingencia. Claro, también una tabla de contingencia. Y aquí los valores se corresponden. Por ejemplo, ¿cómo leeríamos esta tabla? Las personas que tuvieron una crianza biparental con prevalencia de marihuana, por eso dice sí, que hay prevalencia. O sea, la intersección acá sería un 14%, que equivale a 1.486 casos. Un 14% de la población tuvo una crianza biparental al mismo tiempo que hubo una prevalencia de marihuana. Y hay que fijarse siempre en las columnas y filas de los totales. Por ejemplo, este total de acá, este 16%, corresponde al total de la prevalencia de marihuana. En cambio, este total de acá abajo, el 84%, corresponde al total de no prevalencia de marihuana. ¿Cachai? Si leemos solo estos datos, podemos decir que un 16% de la población presenta prevalencia de marihuana, mientras que un 84% no presenta prevalencia de marihuana. Siempre esto tiene que dar 84 más 16 es 100. Siempre tiene que dar 100. Si yo... ¿Sí, Diego? Puede que algo no esté entendiendo. ¿Por qué ese 22% indica un 140 casos y el 19% indica más, que son 885? Ya, buena pregunta. Ya. No, lo que pasa es que esta tabla de acá está ordenada por columna. Fíjate que este 22%, que corresponde a 40, Okay. Ese sería como el porcentaje sin padres, ¿cierto? Claro, es Ya. solo Aquí abajo. Exactamente, solo considerando las personas sin padres, nada más. Ya, es que yo lo estaba leyendo hacia el lado, era hacia abajo. Okay. Claro, hacia abajo. Por eso, para Ya, ver hacia dónde se lee, tienes que fijarte dónde están los totales. Por ejemplo, este total de acá. ¿Qué significa ese total? ¿De dónde sale? O este total de acá. ¿Cachai? Es lo mismo, pues este total de acá, este 100% corresponde a sumar 19% más 81. 100%. Aquí lo mismo, 14 más 86 también te da un 100%. Es un 100% parcial, porque es el 100% considerando solo la estructura parental biparental. ¿Cachai? Lo bueno de esta tabla es que te da el total para todo, te da como los totales parciales. Por ejemplo, acá tenemos el total de la prevalencia de marihuana, ¿cierto? Acá. ¿Se ve dónde estoy moviendo el mouse o no? ¿La manito? sí, sí. Ya, bacán. Sí.
Ya, este total de acá corresponde a este valor de la variable, los que sí. Sí, la prevalencia de marihuana. Y este porcentaje corresponde a los que no a la prevalencia de marihuana. Naturalmente, si yo sumo todas las personas que sí y las personas que no, independiente de la estructura parental, sí o sí me tiene que dar el 100%. ¿Cierto? Sí. Y lo mismo acá. Independiente de la prevalencia de la marihuana, si yo sumo todas las estructuras parentales, biparental, monoparental y sin padres, sí o sí me tiene que dar el 100% de la población. Y esto se refleja siempre acá. En la esquina de acá abajo, este total es el total sumando estos totales de acá, los de la columna, y también corresponde a la suma de los totales de la fila. ¿Cachai? Porque es lo mismo, este 100% que acá es lo mismo que yo diga, sumemos a todos los que tienen prevalencia de marihuana y los que no, a decir, sumemos los que tienen estructura biparental, monoparental y sin padres. Voy a llegar al mismo resultado, al 100% de la población. ¿Se entiende? ¿O no? Sí, ahora lo entiendo bastante más claro. Ya, Bien. ya. Asociación entre variables. Bueno, esto que está acá es lo mismo, ¿ya? Mismo ejemplo, la misma forma. Ahí siempre tienes que cachar, el total es el que manda. El total te dice cómo ordenar la lectura de la tabla. Ya. Cuando uno hace estas tablas, como había dicho, uno asume que hay una variable independiente y otra variable dependiente. En la ayudantía de ayer surgió el error por pensar que las variables se manipulan. Y no, las variables no siempre se manipulan, eso solamente los diseños experimentales. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hacemos un estudio longitudinal o transversal, no estamos manipulando ninguna variable, estamos haciendo una observación de la realidad como se da de forma natural, por decirlo así. Entonces, lo importante para diferenciar variable dependiente e independiente es que una se asume, se supone, que una es causa de la otra. Es una suposición eso. Porque luego de hacer el estudio puede que nos demos cuenta que no haya una correlación y que al final no tenga nada que ver una variable con la otra. Pero uno de partida va a asumir que uno va a decir, puede que haya una variable que afecte a la otra. Puede que una sea causa de la otra. Entonces, por ejemplo, en esta tabla que tenemos acá, que tiene dos variables, el género, y la otra variable es la respuesta al enunciado del gobierno debería reducir la diferencia de sueldo según género. ¿Qué creen que afecta a qué? ¿El enunciado afecta o modifica el género o el género afecta o modifica la respuesta a este enunciado? El género de la respuesta. Claro, el género influye, afecta o determina, bueno, quizá determina, es muy rígido ocuparlo, pero esa es la idea. El género afecta a la respuesta y no al revés. No es como que yo tenga una respuesta, por ejemplo, cambie de estar muy desacuerdo a muy de acuerdo y de la nada mi género cambie, ¿cachai? Eso no tiene ningún sentido. En cambio, pertenecer a un género, en este caso, uno asume que eso podría marcar una tendencia a que yo esté más de acuerdo o menos de acuerdo. ¿Ya? ¿Alguna duda con eso? No, yo no. No. Ya, bacán. Pero ojo, cuando nosotros vemos, bueno, ahora lo vamos a ver. Cuando vemos correlación, esto que está acá, que haya una correlación no significa que haya una relación de causa y efecto, ¿ya? Eso hay que tenerlo súper en cuenta. Y aquí tenemos los coeficientes que se ocupan y el que nosotros vimos fue este de acá. El coeficiente R de Pearson, que es el que nos va a importar por ahora. Entonces acá tenemos dos variables, la motivación y el rendimiento. Nosotros tenemos que poner una de las variables en el eje X y la otra variable en el eje Y. En el eje X, acá, siempre va la variable que se supone que es la variable independiente, o la que es causa. Y en el eje Y siempre va la variable dependiente, o la que sería el efecto. Entonces, en este caso, nosotros estamos asumiendo que la motivación
afecta al rendimiento. Y no al revés. Entonces la variable motivación es la que va en el eje X. Y la Y, y en el eje Y va la variable rendimiento. Entonces aquí cada puntito representa la intersección para un caso en particular. Por ejemplo, este puntito verde que está acá sería una persona. Esa persona, si le hacemos un test de motivación, qué sé yo, va a sacar, por ejemplo, un puntaje 1, que es un puntaje muy bajo. Y si esa persona evaluamos su rendimiento, va a tener un rendimiento de 3, nota 3, que también es una nota muy baja. ¿Cierto? Entonces tenemos que para ese caso hay una motivación baja y un rendimiento también bajo. ¿Qué pasa por acá? En este caso de acá, tenemos otra persona, ese puntito representa a otra persona, y esa persona tiene una motivación de 5, al mismo tiempo que tiene una calificación de 5. Podríamos decir que esa persona tiene una motivación intermedia, ¿cierto? Ni muy alta ni muy baja, al mismo tiempo que también tiene un rendimiento intermedio, ni muy alto ni muy bajo. Acá en el otro extremo, tenemos que hay una persona que tiene mucha motivación, de 9, ¿cierto? Y también tiene una nota muy alta, que sería una nota de aproximadamente un 6,5. Entonces tenemos que para una motivación alta, hay un rendimiento alto. Considerando estos valores que tenemos acá, nosotros podemos hacer una especie de inferencia. Nosotros podemos decir, pareciera que la motivación tiene que ver con el rendimiento. Y no solo eso, sino que pareciera ser que cuando la motivación es baja, el rendimiento es bajo, y cuando la motivación es alta, el rendimiento va a ser alto. Es decir, hay una relación de proporcionalidad. Cuando una variable aumenta, en este caso la motivación, la otra también aumenta. Y cuando disminuye el valor, en la otra variable también disminuye. Eso se le llama proporcionalidad directa. ¿Ya? El otro caso es cuando la proporcionalidad es indirecta, es decir, que aumenta la variable de acá, y eso genera que disminuya el valor en la otra. Va a quedar un poquito más claro acá. A ver, ya acá. Entonces tenemos estos gráficos, ¿cierto? Que comparan una variable y comparan la otra. Lo que hace el coeficiente de correlación de Pearson, que es esta R, es decirnos qué tan correlacionadas están estas variables. O sea, qué tanto afecta una a la otra. Si una aumenta, ¿la otra aumenta también? ¿O no aumenta? ¿O disminuye incluso? ¿Y qué tanto aumenta? ¿Aumenta como en la misma proporción o aumenta un poquito? Si yo aumento mucho una variable, ¿la otra aumenta harto o aumenta poco? Eso es lo que nos están diciendo estos gráficos. Y eso es lo que nos dice el coeficiente R. Entonces, como ya habíamos visto, tenemos el valor de R oscila entre -1 y 1. Donde -1 es una correlación negativa, perfecta. Acá. Correlación negativa quiere decir que las variables hay una proporción indirecta. Es decir, mientras más aumenta una variable, más disminuye la otra. ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo de cómo podría ser una proporcionalidad indirecta? ¿No? ¿Nadie? Un par de variables que las podamos correlacionar, pero indirectamente. Es decir, si una aumenta, la otra disminuye. ¿Qué variables podrían ser? A mayor higiene, menor contagio de COVID. ¿A mayor qué? Higiene. Claro. Sí, súper buen ejemplo. Mayor higiene. Acá, mientras mayores valores de higiene, menor, acá en el eje Y habría menor contagio. Acá. Fíjense que para ese puntito que está ahí, hay un valor muy alto de higiene, ¿cierto? Para el último que está acá. Pero al mismo tiempo hay un valor muy bajo de contagio de COVID. En cambio, este puntito que está acá, hay un valor muy bajo para la variable higiene, al mismo tiempo que es muy alto para el contagio de COVID. Esa es la lógica.
Entonces, mientras los puntitos en el gráfico más se asemejen a esta recta, más cercano va a ser el coeficiente a -1 en este caso. Acá el coeficiente es menos 0,8 porque igual se asemeja bastante a esa recta. Y lo mismo para los valores positivos. Entonces, mientras más dispersos tienen estos puntitos, mientras menos se parezcan a una recta, como en el caso de acá, más bajo va a ser el coeficiente de correlación. Es decir, no hay correlación. Una variable no tiene nada que ver con la otra. Y convencionalmente se asume en esta tablita que está acá. Oye, disculpa, entonces eso se mide solamente del 0 al 1, como No, del si menos 1, tiene... menos 1 a del 1. -1. Sí. Porque Vale. hay que considerar que las correlaciones no solamente no son siempre positivas, no son siempre directamente proporcionales. También son inversamente proporcionales o indirectamente proporcionales. Es decir, cuando una aumenta, la otra no va a aumentar, sino que va a disminuir. Eso significa, cuando la pendiente es negativa, quiere decir que la correlación es negativa. O sea, son inversamente proporcionales. Y cuando es positiva, como en este caso de acá, quiere decir que es directamente proporcional. Cuando una aumenta, la otra también. Si una disminuye, la otra también disminuye. Bueno, muchas gracias. ¿Ya? Y estos valores que están acá, que son por convención. O sea, si uno tiene un valor, por ejemplo, entre 0,7 y 1, uno diría, hay una buena correlación, es decir, una buena asociación. Es decir, las variables están fuertemente correlacionadas. Aquí tenemos ejemplos. Estos valores que están acá son valores del coeficiente de Pearson, por si acaso, la R. Entonces acá, fíjense que son todas positivas, no hay ninguna negativa. ¿Y cuáles son las variables que estamos comparando? La autoestima y el apoyo social, por un lado, y el bienestar psicológico, por otro lado. Entonces, claro, tiene mucho sentido que todos los valores sean positivos, ¿cierto? Porque sería muy raro que tener autoestima o tener apoyo social influya negativamente en el bienestar psicológico. Lo más razonable es pensar que si aumenta la autoestima y aumenta el apoyo social, entonces el bienestar psicológico también aumenta. Entonces aquí la correlación sería positiva y por eso es que todos los valores de R son positivos. Pero ahora, otra cosa es cuánto afecta, o sea, no cuánto afecta, sino que cuál es el grado de la correlación. ¿Es una correlación fuerte o es débil? Y para decir si es fuerte o débil, tenemos que evaluar el valor absoluto. En este caso, por ejemplo, acá, tenemos el 0,76, que es una correlación bastante fuerte. ¿Cómo se leería esto? ¿Cómo se interpretaría? Que en las mujeres, el autoestima, porque en esta parte del cuadro es solamente autoestima, acá al otro lado está el apoyo social percibido. En las mujeres, la autoestima está fuertemente correlacionada con el bienestar psicológico. Y está también fuertemente correlacionada, aún más fuerte, con la autoaceptación. Si uno asume que hay una relación de causalidad, uno podría decir que el tener autoestima afecta o es causa de el bienestar psicológico y la autoaceptación. Pero ¿en qué grado es causa? ¿Con qué fuerza es causa? Con un 0,76 y un 0,79 respectivamente. ¿Ya? Porque el que algo sea causa de otra cosa está matizado. O sea, hay cosas que tienen una causa más fuerte o más visible que otras causas. Y otras causas que son menos potentes, por decirlo así, que no tienen tanta fuerza. ¿Cachai? Por ejemplo, a ver, un ejemplo de causa que no sea como muy potente. Ya, por ejemplo, quizá el que te caiga bien o que te caiga mal un profesor puede ser una causa de que te vaya bien o que te vaya mal en el ramo. Puede ser. Pero quizás esa causa afecta menos a que el profesor, si el profe es bueno explicando la materia o no.
¿cachai? Que no tiene que ver con que si te cae bien o te cae mal. Ahí tenemos causas distintas, pero esas causas afectan de forma distinta, con fuerzas distintas. Y eso está representado con el coeficiente de correlación. ¿Se entiende, no? Sí, se entiende muy bien. Ya, ahora. Eso que estaba abajo se me olvidó lo que era, el P menor que 0,05. Ah, ya. Esto es el p-valor. No, lo que pasa es que el profe copió y pegó la tabla esta. Entonces, por eso aparecen estos valores. Pero por ahora no hay que considerarlo mucho. Básicamente el p-valor tiene que ver con la probabilidad de que esto que está acá sea así tal cual como te lo muestro. Recordemos que en ciencias sociales todo esto es probabilístico. Nada es exacto. Todos estos valores siempre son estimaciones. Más o menos seguras, pero son estimaciones en términos de probabilidad. Por ejemplo, acá, los que tienen 3 asteriscos son más seguros. ¿Cachai? Hay algunos que tienen 3, otros que tienen 2, otros que tienen 1. Este valor que está acá, por ejemplo, el 0,52, es muy probable que efectivamente sea así, porque el margen de error es menor. En cambio, los que tienen un asterisco es un poquito menos probable, un poquito menos fidedigno, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? A eso se refiere, a grandes rasgos. Ya. El p-valor generalmente en las ciencias naturales es mucho más alto que en las ciencias sociales. ¿Eso será en función de la muestra, de la cantidad de la muestra que tiene, o no? No tiene que ver con el análisis estadístico que uno haga, tiene que ver con varias cosas. Con la cantidad de la muestra, con los márgenes de error, hay varias cosas ahí. Ya, vale. Mientras más completo sea un estudio, mientras más fuerte, mientras más sólido sea metodológicamente, te va a dar datos más seguros. ¿Cachai? No es lo mismo, piensa, no es lo mismo que yo haga una correlación considerando ya este mismo estudio. Supongamos que ocupamos 30 personas y tomamos los datos, ¿cierto? Hacemos test de bienestar psicológico, test de autoestima, todo el cuento, y en base a esos 30 datos hacemos esta tabla. ¿Es lo mismo eso que hacer ese estudio con 3.000 personas? Nos va a dar, mira, cuando nosotros graficamos nos va a dar esto que está acá, ¿cierto? Los datos. ¿Va a tener la misma consistencia si la prueba es de 30 personas a que si es de 3.000 personas? No, pues claramente no. Claramente no. Claramente, si lo hacemos con una población pequeña, estamos mucho más sujetos al azar. Puede que los datos que obtengamos no reflejen de forma tan fidedigna la realidad. En cambio, mientras más muestra tengamos, más se va a acercar a la realidad. Y más seguros van a ser los datos. Pero también hay otras variables que afectan. No solo la muestra. Ya. Y ahí se acabó. Ya, pues entonces ahí estaríamos listos con la primera diapo. ¿Alguna duda con eso, no? Puntaje Z y asociación entre variables. No, yo no, me quedó muy claro, gracias. Ya, bacán. Sí, quedó súper clarito. Ya, vamos con la siguiente. Me dan un segundito, vuelvo al tiro. Ya, dale. Dale nomás. Dale nomás. ¿Saben cuál es mi duda? Que el profe cómo va a poner esto en pregunta. No sé si ir a poner así como una tabla y tengamos que ver si la asociación es buena, mala o algo así, porque en la página que él dejó, pues uno hacía ese jueguito y ahí podía, entre comillas, adivinar. Pero ya así en el formulario. Yo creo que va a ser puro desarrollo. No, yo le pregunté al profe exactamente de la asociación, po, y dijo que, no sé, te iba a poner un caso. Si el gráfico tiene un 0.7 de asociación, ¿qué vendría siendo? Y ahí tú tendrías que poner que buena es buena asociación. asociación. Pero más allá de eso, Ya, no. ya.
Hay que saber nomás. No creo que nos Yo creo que caiga las tanto en preguntas eso. van a ir más enfocadas si es que entendiste la materia más que aplicar directamente, sacar cálculo Sí. o ese tipo de cosas. Claro. Sí, A lo más va a ser como las medidas de tendencia, que que saquen sabemos, puntuación claro, Z. que O sepamos más que sacarlo. sacar cálculo e interpretarlos, pues te van a dar los cálculos hechos Sí, quizás pues. y el profe te va a hacer interpretarlos. También. Eso se me ocurre a mí que va a ser la evaluación. Claro. Y lo de los 5 ejercicios, sí, yo creo que sí va a ser con cálculo y puede ser que él ponga la respuesta y al hacer el cálculo sepamos cuál es, ¿no? Ya, volví. Ya. Ya, entonces vamos con la siguiente. Ya, entonces la diferencia entre estadística descriptiva y la estadística inferencial. La descriptiva nos permite trabajar solamente con los datos que recolectamos, para poder resumir y hacer comprensible los números que vamos a trabajar. Entonces ahí sacamos las medidas de tendencia central, las de dispersión, las de posición, etc. Pero lo importante es que se trabaja solo con esa muestra. Esas medidas van a ser válidas solo para esa muestra. En cambio, en la inferencial lo que queremos hacer es extrapolar los resultados de esa muestra al total de la población. Entonces, en la población tenemos lo que se llaman los parámetros, que como dice acá es el valor que sintetiza los valores de una o varias características de una población. Y en cambio, en la muestra tenemos el estadígrafo, que es el valor que sintetiza los valores de una o varias características de la muestra. Entonces la idea es que a través de los estadígrafos nosotros podamos inferir los parámetros. Esa es la idea. Ya, y aquí tenemos los símbolos para cada uno, ya para que no se confundan con eso. Nosotros ocupamos la curva normal porque se supone que la mayoría de los fenómenos que estudiamos tienen esta distribución. El clásico ejemplo de la inteligencia, por ejemplo. Se asume que la mayoría de las personas está en el centro de la curva, ¿cierto? Y los casos extremos son la minoría, en ambos sentidos. O sea, hay pocas personas que tienen algún grado de retraso mental, por ejemplo, y también son pocas personas las que son superdotadas o genios. Y así como en ese ejemplo, también hay muchos otros ejemplos en los que se observa esta misma distribución. Entonces, esta distribución que está acá, la distribución normal, se trabaja de forma teórica. O sea, uno puede establecer las probabilidades o las frecuencias para una curva normal. Considerando lo que habíamos aprendido de puntaje Z, tenemos acá el promedio, ¿cierto? Una desviación estándar a la derecha, dos desviaciones estándar, tres desviaciones estándar, que esto no es más que el puntaje Z. Entonces, para cada tramo vamos a tener un porcentaje. Y como la curva es simétrica, es decir, es lo mismo es idéntica desde el promedio hacia la izquierda que del promedio hacia la derecha, los porcentajes también van a ser idénticos para cada tramo correspondiente. Entonces, naturalmente, en el centro de la curva, donde hay una mayor área, vamos a tener la mayor cantidad de personas. En este caso, un 34,1% acá, entre el promedio y una desviación estándar, y el mismo porcentaje entre el promedio y menos una desviación estándar. Y así con el resto de los puntajes. Y bueno, en la estadística inferencial se trabaja con probabilidades, porque recordemos que uno nunca, cuando son muestras grandes, uno no trabaja con toda la población, por una cuestión práctica, por una cuestión de
que en términos de recursos y de tiempo es muy difícil, muy costoso, muy complicado. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar con muestras que son mucho más manejables, y a partir de eso vamos a estimar los parámetros. Pero para hacer esto trabajamos siempre en términos de probabilidad, nunca en términos absolutos, en términos de certeza total, porque para eso necesariamente tendríamos que trabajar con toda la población, lo cual no se hace. Entonces aquí la definición básica de probabilidad es esto, que el número de casos favorables dividido el número de casos posibles. Y el ejemplo del dado, ¿cierto? Entre las probabilidades siempre van entre 0 y 1. En ese margen se mueve. 0 es que es 0 probabilidad de que ocurra algo, ninguna probabilidad, y 1 es 100% de probabilidad, certeza absoluta. Que es lo mismo que decir 0% al 100%. Por eso es que la probabilidad nunca puede ser mayor que 1. Y aquí es donde sale el famoso p-valor, valor p, o de probabilidad. Por ejemplo, acá dice el número real que representa una probabilidad por lo general es un decimal, aunque a veces se utilizan fracciones o porcentajes. Así, si las chances son 50-50, usualmente se expresa por escrito p es igual a 0,5. Pero generalmente no se trabaja con signo igual, sino que se trabaja con mayor o menor. Por ejemplo, una probabilidad menor que 0,05, que es lo mismo que el 5%. Ahí dice, significa la probabilidad es menor a un 5%. Lo mismo que le explicaba recién, lo de la curva normal. La curva normal tiene muchas ventajas de análisis, porque por un lado es simétrica, por otro lado concentra las tres medidas de tendencia central en un mismo punto. La moda, la mediana y el promedio coinciden en el mismo lugar. Acá al centro. Entonces, importante que esta curva normal, que es perfecta, es perfectamente simétrica, es teórica. A eso se refiere el profe cuando dice el mundo de los unicornios. Esto en la realidad nunca se va a dar así tal cual. Siempre esta curva va a tener alguno que otro desperfecto. Pero es importante porque el tener un modelo teórico nos sirve para estimar más o menos cómo se comporta la realidad. Entonces aquí están las propiedades que ya le había comentado, ¿cierto? Que es simétrica, tiene forma de campana, y el área bajo la curva, todo lo que está abajo de la curva va a corresponder al 100% de los casos. ¿Por qué dice al 1 o al 100? Eso ayer lo estaba viendo en la clase y no lo entendí. Que, como dijimos en probabilidad, 1 corresponde a 100%, porque las probabilidades siempre van de 0 a 1. Ah, ok, ya se refiere al 1 de lo que estaban viendo en la diapo anterior. Claro, exactamente. Ya, ok, gracias. El promedio de la distribución es igual a 0. ¿Por qué? Porque la curva normal trabaja con puntaje Z. ¿Ya? Entonces, como ya habíamos visto, el promedio siempre va a estar acá. 0. Y esto es muy importante. Entre más y menos 3 desviaciones estándar se encuentra el 99,7% de los casos. O sea, entre acá y acá se encuentra la gran mayoría de los casos. Eso quiere decir que casi toda la población tiene un grado de dispersión con respecto al promedio no mayor a 3 desviaciones estándar, ya sea positivo o negativo. ¿Cachai? Aquí el profe tenía un ejemplo con el ejemplo de acá. Ahí lo voy a explicar ahora. Ya, pero volviendo a los porcentajes que están acá. Estos que están acá, estos porcentajes, corresponden tanto a la frecuencia como a la probabilidad. Si de una población cualquiera, yo tomo al azar una persona. Si tomo al azar una persona, hay un 34,1% de probabilidades de que esa persona esté en el rango de menos una desviación estándar y el promedio. ¿Se entiende eso?
Se entiende, al menos yo. Es como tirar un dado. Si yo tiro un dado, hay cierta probabilidad de que ocurra algo. Aquí es lo mismo. Si yo tomo al azar una persona de una muestra, o de la población, hay un 34,1% de probabilidades que esté en este tramo de la curva, en esta área. Y acá si sumamos estos porcentajes nos va a dar, esto es la suma de los porcentajes, no es nada más que eso. Es para decir lo mismo, solo que ampliando el rango. Por ejemplo, entre menos 2 desviaciones estándar y más 2 desviaciones estándar vamos a tener el 95,44% de la población. Hay una probabilidad de un 95,44% de encontrar a alguien dentro de esta curva, dentro de todo este espacio. Y aquí está el ejemplo. El ejemplo con el 6. El coeficiente intelectual, el promedio es 100. ¿Ya? Entonces, y tenemos que la desviación estándar es 16. Pero estos valores, para poder trabajarlos con la curva normal teórica, ¿qué tenemos que hacer? Pregunta, ¿qué tenemos que hacer con estos valores? Para poder trabajar. Transformarlo en puntaje Z. Claro. Tenemos que llevarlo a puntaje Z. Como ya vimos el promedio va a ser 0, y una desviación estándar, este 16, corresponde a 1 en puntaje Z. Entonces acá, en esta recta de acá, tendríamos el 100, ¿cierto? Y aquí, donde dice más 1S, más una desviación estándar, tendríamos 100 más 16, o sea, 116. Lo mismo que aparece acá. Bueno, entonces, acá podemos calcular los porcentajes fácilmente, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué porcentaje de personas tiene un CI entre 100 y 116? Fácil, aquí te lo dice automáticamente. 34,1. Lo mismo, si queremos saber qué porcentaje de personas tiene un CI entre 116 y 16 más 16, 32. ¿Qué porcentaje de personas tiene un CI entre 116 y 132? ¿Cuál sería la respuesta? El 13. Claro, 13,6%. Porque acá, en más 2 desviaciones estándar, correspondería el valor 136. Ya, pero es posible calcular no solamente los porcentajes asociados a estos valores, porque tenemos una tabla que nos permite hacer un cálculo más preciso, más detallado. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero calcular no entre 1 o 2 desviaciones estándar, sino que entre 1,2 desviaciones estándar? ¿Qué pasa aquí? En base a este dibujito no tengo cómo saberlo. Entonces, para un cálculo más preciso, se ocupa esto que está acá. La famosa tabla. ¿Ya? Y esta tabla lo que nos permite es identificar un valor exacto para la desviación estándar y asociarle una probabilidad. Entonces, aquí el ejemplo tenemos, supongamos que necesitamos saber el porcentaje de valor que se encuentra sobre una puntuación Z de 0,62. 0,62 puntuación estándar. Si lo vemos en la curva, ¿dónde estaría? Estaría como por acá, ¿no? Más o menos. ¿Cierto? Y aquí no tenemos, en base a esta curva, no tenemos cómo saberlo. Entonces ocupamos la tablita. Y vemos, 0,62 desviación estándar estaría acá, ¿cierto? 0,6, pero hay que precisarlo con los decimales. Entonces 0,6 más 0,02, que está acá, nos daría 0,62. Y el porcentaje sería este valor que está acá. 0,2676. Eso es el valor en probabilidad, considerando de 0 a 1. Estos valores van de 0 a 1. Pero si eso yo lo llevo a porcentaje, que es lo mismo, 0 a 1, recuerden que lo mismo que 1 a 100, sería un 26,76%, que es la respuesta. Entonces el 26,76% de los casos se encuentra sobre una media de 0,62. O sea que, si nosotros volvemos acá y estimamos que aproximadamente por acá, ¿cierto? Imaginemos una línea acá, una recta acá, que es el 0,62.
desde acá hacia la derecha, tendríamos el 26,76% de los casos con respecto al total. Fíjense en los valores extremos de esta tabla. Miren, acá, cuando la desviación normal es 0.0, tenemos un 0,5 de probabilidad, que es lo mismo que un 50%. Y eso tiene mucho sentido, porque si vamos acá, a la curva, tenemos que si consideramos todos los datos desde el promedio hacia la derecha, o hacia la izquierda, da lo mismo, cualquiera de los dos, vamos a tener el 50% del total. Y lo mismo que sumar este 34,1 más el 13,6 más el 2,2. Oye, una consulta. ¿Sí? ¿Cómo yo sé qué centésima tengo que ocupar en la tabla para buscarlo en la parte de arribita? ¿Qué cosa? ¿Cómo yo sé cuál tengo que ocupar en las centésimas de arribita de esos 0,0? ¿Cuál? Ya, porque esto que está acá, lo que pasa es que primero tienes que ver la columna de acá, esta que están acá. Sí, pues sí. Ya, ese es el que manda. Yo veo primero ese. Si me piden, por ejemplo, una desviación estándar de 1,26, ¿qué hago? Yo voy a esta columna y busco 1,26. ¿Dónde está? 1,0, 1,1, 1,2, 1,3. Resulta que está acá, pero como que ninguno de los dos me sirve, porque 1,2 más pequeño y 1,3 se pasa. Está entre medio de estos dos valores, ¿cierto? El 1,23. Entonces, para precisar la información, yo, a partir de acá, moviéndome en esta fila, en la del 1,2, yo tengo que sumarle lo que me falta para llegar a 1,26. Ah, ya. Entonces, a ese 1,2 le sumo, ¿cuánto tengo que sumarle? 0,06. Ya, Y ahí me va a dar Ya. 1,26. ya, bacán. Ya, lo entendí. Gracias. Ya, súper. Entonces, como les decía, para una desviación normal, para una desviación estándar de 0, tenemos el 50% de los casos hacia la derecha. O sea, desde el promedio hacia la derecha tenemos la mitad de los casos. De igual forma, desde el promedio hacia la izquierda, tenemos también la mitad de los casos. ¿Ya? Entonces, por eso tiene mucho sentido que aquí diga 0,5. La probabilidad de encontrar a un sujeto que se encuentre sobre el promedio va a ser de la mitad para una curva normal. Y fíjense que acá, en el valor 3,09, que es el valor más alto que permite la tabla, fíjense la probabilidad que tenemos. Es muy pequeña, ¿cierto? Muy, muy pequeña. Eso sería un 0,1%. Eso significa que esto representa los valores extremos, o los valores más atípicos, los que están más acá, más alejados. Entonces, como son los más alejados, naturalmente son los más improbables. Si yo tomo al azar una persona, es muy, muy improbable que esa persona se encuentre acá. En el caso, por ejemplo, volviendo al caso del coeficiente intelectual. Si yo tomo al azar en una población a una persona, es muy, muy improbable que esa persona tenga un coeficiente intelectual muy, muy alto. ¿Cachai? O al mismo tiempo, muy, muy improbable que esa persona tenga un coeficiente intelectual muy, muy bajo. Y esa probabilidad te la indica este valor de la tabla. ¿Se entiende, no? ¿Alguna duda con esto? Todo claro yo por lo menos. Ya. Fíjense que los valores van desde 0,5 a casi 0. Nunca te va a decir 0,6 o 0,7. ¿Por qué? Porque esta tabla, considerando que la curva normal es simétrica, sirve para ambos lados, tanto para la izquierda como para la derecha. ¿Ya? Entonces, todo el análisis que podamos hacer desde acá, desde el promedio hacia la derecha, va a ser igualmente válido que desde el promedio hacia la izquierda. Entonces, si acá nos dijeran, por ejemplo, supongamos que necesitamos saber el porcentaje de valores que se encuentran
por debajo de 0,62, ¿qué tendríamos que hacer? Buscar restarle 1, ¿no? Restarle la media, ¿no? ¿Restarle la media? El mismo 0,62, pero sirve para negativo igual. Ah, el negativo, Exactamente. ¿verdad? Sí. Sirve para negativo. Es lo mismo que, acuérdense que yo leí que estábamos como por acá, ¿cierto? 0,62 está como por acá. Y de acá consideramos a la derecha. Todo el resto. De aquí hacia la derecha. Lo que estamos haciendo en el ejemplo negativo es el menos 0,62 estaría como por acá, aproximadamente. Estamos considerando esto a partir de acá hacia la izquierda, todo. Como en la curva es simétrica, es lo mismo. Positivo y negativo van a ser lo mismo. Hay uno de los ejercicios ahí que dice que qué porcentaje se encuentra entre la media, creo. ¿Sí? Ah, sí, pues, entre la media y una puntuación Z. Sí, ya, ahí hay que restar. Ah, Ahí, ya. ahí sí tenemos que restar, porque, a ver, esta tabla que está acá, lo que hace es considerar desde un punto, desde un valor, considerar todo hacia el otro extremo. No discrimina. Desde acá, por ejemplo, desde la media, yo considero todo hacia allá. Todo, 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 todo. No me da un rango. Es hasta el extremo, hasta el final. Entonces, si yo quiero establecer la probabilidad de encontrar un caso entre dos valores, como por ejemplo el promedio, que en este caso, y 0,62, lo que tengo que hacer es calcular ambos valores. ¿Cuál es el porcentaje de encontrar, cuál es la probabilidad de encontrar una persona por sobre el promedio? Acá en la tabla te lo dice, 0,5, ¿cierto? Y ya habíamos calculado cuál es la probabilidad de encontrar un caso sobre una puntuación Z de 0,62. Acá. El cálculo nos dio 26,76. ¿Qué hacemos con estos dos valores? ¿Qué hacemos con el 50% y el 26,76? ¿Se restan? Ya. Exactamente, se restan. Y la resta nos da este valor de acá, 23,24. ¿Qué significa eso? Que entre, volviendo al gráfico, entre el promedio acá y el 0,62, que está como por acá, imaginemos una recta, ¿cierto? Solo esta área que está acá, nada más. Solo esa área va a considerar a un 23,24% de los casos. ¿Cachai? Solamente este segmento. Fíjense, por ejemplo, si nosotros lo hacemos, lo calculamos entre el promedio, que es 0,5, ¿cierto? Y una desviación estándar. A ver. Ya, mira. Si nosotros hacemos el ejercicio, ¿cuánto da? Yo quiero saber, sin mirar esto, sin mirar estos valores, solamente con la tabla. Si yo quiero saber cuál es la probabilidad de encontrar un caso entre el promedio y una desviación estándar, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Hay que restarle a la desviación estándar el promedio? ¿O no? Lo primero que tenemos que hacer es identificar las probabilidades. Para el promedio, las probabilidades son 0,5 o 50%. ¿Qué quiere decir? Que sobre este valor, sobre el promedio, tenemos el 50% de los casos. Ahora, para el valor 1, una desviación estándar, tenemos que identificar su porcentaje o su probabilidad, que sería acá, 0,1587, que es lo mismo que un 15,87%.
¿Qué significa este valor? ¿Cómo se interpreta? Sobre una desviación estándar, tenemos el 15,87% de los casos. O sea, desde acá, desde una desviación estándar hacia la derecha, tenemos el 15% de los casos. Así se interpretó. Entonces, si yo quiero saber cuál es la probabilidad de encontrar un caso entre el promedio y una desviación estándar, ¿qué hago con los datos, con los valores que encontré? Ahí sí tendríamos que restarle. Claro, se tendría que restar. Este 50% de acá lo restamos con este 15%. ¿Y qué nos va a dar? ¿Qué nos debería dar? 24,1. Exactamente. Es decir, a todo esto, considerando todo el lado derecho, le estamos restando todo este segmento de acá. ¿Se entiende la lógica o no? A todo esto, que está acá, le estamos restando todo esto. ¿Y qué nos va a quedar entonces? Esta área que está acá. Y solo eso. O sea, esto que está acá no lo vamos a considerar. Solo esto que está acá. ¿Se entiende o no? Sí, se entiende. Ya, acá. Y es la misma lógica con los valores negativos. Y entonces acá sale el procedimiento para calcular los porcentajes. Ya, primero, sí o sí tenemos que convertir las puntuaciones en la escala original a una escala en puntuación Z. Porque recuerden, todo esto trabaja con puntuación Z. Son estos valores. Lo siguiente es realizar un diagrama de la curva y marcar gráficamente la ubicación del puntaje Z obtenido. Esto, en rigor, no es necesario, pero si lo hacen, les va a ayudar a comprender mejor lo que están haciendo, a tener una noción visual de lo que están haciendo. Tercero, buscar la puntuación Z en la tabla, que es lo que hemos estado haciendo acá. Buscamos la puntuación Z, y luego, a esa puntuación Z, que son los que están acá, ¿cierto? Acá en los costados, estas son las puntuaciones Z, y esto que está al centro, todos estos valores que están al centro, son las probabilidades asociadas a esos puntajes Z. Entonces le buscamos el porcentaje correspondiente a la puntuación Z. Y a ese porcentaje le sacamos a eso, bueno, en realidad acá no está en porcentaje, está en decimal. Entonces faltaría un paso intermedio acá, que sería buscar, el 4 debería decir buscar el decimal correspondiente a la puntuación Z, y debería haber un paso 5 que sería transformar el porcentaje, transformar el decimal a porcentaje. ¿Se entiende? Porque estos valores que están acá no están en porcentaje, están entre 0 y 1. Entonces nosotros tenemos que transformarlo, ese 0, entre 0 y 1, ese valor lo tenemos que transformar a entre 0 y 100. Entre 0 y 100%. ¿Alguna duda o no? ¿No? ¿No hay dudas? ¿Nadie? No, Nes. ¿Entendió? Ya. Ya, pero todo esto que hemos visto acá, todo lo que hemos estado analizando, se basa en una suposición. ¿Y cuál es esa suposición? Esto que está acá, la curva normal. Se basa en que los datos que nosotros estamos recogiendo se van a comportar así. Si no se comportan así, nada de esto es válido. ¿Ya? Entonces, cuando los datos que tenemos se comportan según una distribución normal, vamos a hacer análisis paramétricos. ¿Ya?
¿qué es lo que vamos a ver después? Lo del teorema del límite central es un análisis paramétrico, que se basa en que la curva es normal. Y por otro lado están los análisis no paramétricos, que es cuando la distribución no es normal. Y ahí hay otras técnicas de análisis más oscuras, que no sé si vayan a saber. O sea, deberíamos ver más adelante, claro, análisis no paramétricos, pero para estadística diferencial univariada y bivariada, a lo más. Ya multivariado es como muy complejo. Esto que está acá, esta tablita, tiene que ver con todas las técnicas de análisis, ¿ya? Dependiendo de la naturaleza de la variable y de la cantidad de la variable. Entonces, lo que nosotros estamos viendo específicamente acá es técnicas de estadística de análisis inferencial para variables univariadas, o sea, una sola variable. En este caso, por ejemplo, estábamos viendo solamente la variable coeficiente intelectual. Una sola variable. Entonces, univariadas y paramétricas. ¿Ya? Eso es lo que estamos viendo. Estamos acá. Y acá tenemos un ejercicio que puso el profesor. Yo creo que va a ser como con este formato lo que el profe va a preguntar en la prueba, me imagino. Y aquí hace lo mismo que estábamos viendo. Preguntan cuál es la probabilidad de encontrar a alguien con una actitud altamente favorable a hacer deporte. Es decir, entre 70 y 100. Entonces lo que tenemos que hacer es este puntaje, transformarlo a puntaje Z, ¿cierto? Y acá está. El puntaje Z corresponde a 1,1. Vamos a la tabla y buscamos ese valor. 1,1 sería acá. 0,1357. Y eso lo transformamos a porcentaje, que sería lo mismo que 13,57%. Entonces la probabilidad de encontrar a alguien con una actitud altamente favorable, que sería entre 70 y 100 puntos, en este caso, es de un 13,57%. Pero ¿qué pasa si nos preguntaran cuál es la probabilidad de encontrar a alguien con una actitud entre, no sé, 40 y 60? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Preguntan. No es necesario, no digo que lo calculen, sino que cómo se ve el procedimiento. Si la pregunta fuera entre 40 y 60. Habría que hacer el mismo procedimiento, ¿no? No exactamente. Oye, me perdí un poco. ¿Podría explicar un poco el procedimiento de los 70 y 100 puntos? Ya, mira, lo que pasa es que, ya, vamos a leer el ejercicio completo. Se realizó un estudio en el que se midió la actitud hacia el deporte que tienen los jóvenes chilenos entre 12 y 18 años. La escala actitudinal iba de 0 a 100 puntos, en la que 100 representa una actitud muy favorable hacia la práctica de deporte. Se evaluó un total de 1.200 jóvenes que obtuvieron como promedio 60,7 puntos y una desviación estándar de 8,4 puntos. ¿Ya? Entonces acá, si nos imaginamos a ver, no sé si puedo dibujar. ¿Cómo dibujaba aquí? No. Creo que arriba dice View Options. Ah, ya, ahí cacho. ¿Te ves, cierto, el dibujo? Sí. Sí, se ve. Ya. Entonces, nos imaginamos aquí una curva normal. Ya,
Sería más o menos una curva normal. Y tenemos que el promedio está acá. Acá tenemos el 60,7. ¿Cierto? Y el valor máximo es de 100 puntos. Y el valor mínimo es 0. ¿Ya? Y nos da la desviación estándar, que es 8,4. Entonces nosotros diríamos que el 8,4 estaría acá. Entonces, en una desviación estándar, ¿cuál valor correspondería para una desviación estándar? Habría que sumar este 60,7 más 8,4. Y eso da 69,1, ¿cierto? Sí. Ya, 69. Me quedo muy feo eso. Ya, 69,1. Y lo mismo para el otro lado. Menos una desviación estándar sería 60,7 menos 8,4. Eso da 52,3 si no me equivoco. Sí, 52,3. Ya. Y podemos hacer lo mismo, ¿cierto? Para 2 desviaciones estándar y 3 desviaciones estándar positiva y lo mismo. 2 desviaciones estándar negativa y 3 desviaciones estándar negativa. ¿Ya? Pero a nosotros no nos interesan los valores en bruto. Nos interesan los valores en puntaje Z. Porque como ya vimos acá, aquí, esta tablita no trabaja con estos valores. Acá no vamos a encontrar nunca el 52,3 o el 69,1, no. Acá lo que vamos a encontrar son los puntajes estandarizados, o sea, el puntaje Z. ¿Ya? Entonces estos valores tenemos que llevarlos a puntaje Z, ¿sí o sí? ¿Y cómo hacemos eso? Hay una fórmula, que es la que ya habíamos visto. ¿Cierto? Entonces, lo que nos están preguntando es, ¿cuál es la probabilidad de encontrar a alguien con una actitud altamente favorable hacia el deporte? Es decir, entre 70 y 100 puntos, considerando que 100 puntos es el máximo, es el tope, el valor final, no nos va a servir mucho. Nos va a servir solamente el 70. ¿Ya? Entonces calculamos el puntaje Z para ese 70. Entonces, en la fórmula metemos el 70, le restamos el promedio, y al resultado de esta resta, lo dividimos por la desviación estándar, que es 8,4, que lo dicen acá. Y eso nos va a dar 1,1. ¿Ya? Entonces, si hacemos esta misma curva normal, pero en puntaje Z, tendríamos que el valor 70, acá tenemos el promedio, que sería 0, correspondiente al 60,7. Y por acá, más o menos, tendríamos el 70, que corresponde a 1,17 desviaciones estándares. 17 no, 1,10. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Sí, se entiende. Ya. Entonces tenemos el 1,10. ¿Qué hacemos con ese 1,10? Vamos a la tabla y buscamos la probabilidad de encontrar un caso sobre ese chuta. Ya, ¿se ve o no? Que por error saqué la pantalla. Ya. Entonces vamos a la tabla y buscamos la probabilidad de encontrar un caso sobre ese valor, sobre el 1,10. Si vamos a la tabla, 1,10, lo mismo que 1,1 acá. ¿Cierto?
Tomamos el primer valor porque 0 más 1,1 más 0,00 es 1,10. Entonces sería 0,1357. Y eso que está ahí hay que llevarlo a porcentaje, multiplicándolo por 100. O sea, 13,57%. ¿Ya? ¿Qué es lo que está acá? Y ahí está la respuesta. ¿Por qué lo hiciste con el 0 y no con el 1? ¿Cuál 0? En la tabla de recién, Acá, ¿ya? sí. ¿Cuál era el número que teníamos que buscar? 1,10. ¿Y por qué lo hiciste? ¿Con cuál lo hiciste? Con este. Ah, ok, ya, ok. Ya pensé que había que agarrar el 1 y después el 0,1, pero me equivoqué. Claro, no, en ese caso sería 1,11. Claro. Ya. Y ahí está. Entonces recuerden que lo que hace la tabla, esto es muy importante, dice el porcentaje de valores que se encuentra sobre una puntuación Z. Y cuando es sobre, es considerando todos los valores hasta el final. O sea, acá en la curva, desde acá, por ejemplo, sería desde aquí hasta el final de la curva. Todo. O si lo consideramos para una desviación estándar, sería desde acá hasta el final. Todo. ¿Se entiende? No es este tramo de acá, sino que es todo. Por eso es sobre. ¿Ya? Oye, Will, ¿Sí? y en el caso que pasara lo que nos acabáis de decir, o sea, que nos hicieran ver entre un 60 y un 40. Ya. Es lo que le había explicado recién, de que si yo quiero considerar este tramo, ¿cómo yo calculé? ¿Se acuerdan cuando calculamos este tramo de acá? El 34,1. ¿Qué fue lo que tuvimos que hacer? Tuvimos que calcular la probabilidad sobre el promedio. En la tabla lo vimos, y eso nos iba... Ah, verdad que tengo la... Ya. Si vamos a la tabla y consideramos el valor que está sobre el promedio, o sea, el valor 0, ese valor que está en la tabla nos va a arrojar esto que está acá. Todo eso. ¿Ya? La tabla no te da el detalle. La tabla te dice a partir de un valor, desde ese valor hasta el final. Ya sea a la derecha o hasta la izquierda. Si queremos calcular para una desviación estándar, ¿cuál es la probabilidad de encontrar un caso sobre una desviación estándar? Es lo mismo. Va a considerar la tabla todo esto que está acá. Todo eso. Fíjense el valor que va a aparecer en la tabla para una desviación estándar. Miren. Para una desviación estándar, ¿cuánto da? 15,87%, ¿cierto? Acá, 15,87%. Si nosotros vamos acá, nos devolvemos, fíjense, a partir de una desviación estándar, tenemos 13,6 más 2,2, que es lo mismo. Que es lo mismo que el 15,8. ¿Se entiende eso o no? Bueno, ¿alguien tiene dudas con eso? ¿Nadie? ¿Pues se entiende? Yo encuentro que se entiende. Ya. Ya, bacán. Entonces, para calcular un tramo, cuando digo un tramo es un segmento, y no es a partir de un valor hasta el final, sino que un rango. Cuando queremos hacer eso, lo que tenemos que hacer es calcular el valor. Por ejemplo,
por ejemplo, si queremos calcular cuál es el porcentaje que hay entre el promedio y una desviación estándar, ¿ya? O, por ejemplo, entre menos 2 desviaciones estándar y menos una desviación estándar, lo que tenemos que hacer es ir a la tabla. ¿Ya? Si yo voy a la tabla, voy a fijarme en este valor. Y este valor lo que va a hacer es considerar, a partir de acá, hacia la izquierda de la tabla, todo. Todo. Vamos a ver. Menos 2 desviaciones estándar. Acá, ¿cierto? Fíjense lo que tenemos en porcentaje. Esto que está acá, que corresponde a un 2%, un 2,2%. ¿Ya? Y para el valor de menos una desviación estándar tenemos que hacer exactamente lo mismo. Vamos a la tabla. ¿Cuánto era? Menos 1. Menos 1. Vamos a la tabla, buscamos el 1 y nos da este valor, 15,87. Entonces, lo que tenemos que hacer es a todo esto que está acá, que es el 15,87%, a todo eso que está acá, le tenemos que restar el valor asociado para menos 2 desviación estándar, que sería el 2,2. O sea, sería... A ver. ¿Se entiende, no? Porque lo que queremos hacer, lo que nos interesa a nosotros, lo que nos interesa es solamente esto. No hasta el final de la curva, sino que solamente este segmento. ¿Y cuánto nos va a dar eso? Nos va a dar este valor que está acá. Ahí se entendió, ¿no? Que corresponde solo a esto, no a todo. A ver, veamos si se entendió. Entonces, volviendo al ejercicio. Si nos preguntaran cuál es la probabilidad de encontrar a alguien con una actitud altamente favorable hacia el deporte con una actitud entre 40 y 60 puntos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué hacemos? La idea es que ustedes vayan ejercitando esta parte, porque esto mismo es lo que va a entrar mañana. Y lo más probable es que les pregunten algo así. Pasar ambos puntajes, o sea, pasar ambos a puntaje Z y después restarlo. Ok. No, mira. O sea, sí, pero no. Pasamos, a ver, hagámoslo. Que alguien me vaya ayudando con los cálculos. ¿Cuál Ya. es el puntaje Z de 40? Me sale menos 2,46. No sé si alguien también lo puede hacer para que me lo confirme.
¿Alguien más le dio lo mismo? Menos 2,46. ¿O entendió cómo lo hizo la Rayo? ¿O alguien no entendió lo que hizo? Voy a hacer como paso a paso. Eso es lo que estamos haciendo. Mira. A mí me dio el mismo cálculo, me dio el mismo resultado. Mira, Javi, lo que estamos haciendo acá es, en vez de este 70 que está acá, en vez de este 70 vamos a considerar un 40. ¿Ya? Igual me dio el mismo. Ya. Y eso lo restáis con los 60,7. ¿No? Sí, claro. Ese 40 menos 60,7. Entonces ahí sería, estoy puro weando si puedo hacerlo mejor así. Bueno, ya, entonces claro, si hacemos eso nos va a dar 2,46, ¿cierto? Ese es el puntaje Z. Y a ese puntaje Z le corresponde en la tabla un valor, ¿cierto? Mucho mal. ¿Cuál valor le corresponde a ese? ¿Qué probabilidad le corresponde a ese puntaje Z? ¿Cómo lo vemos? Vamos a la tabla. 0, Tenemos A. sería 0,0202, ¿o no? A ver. No, sería... El 2,4, Javi. Eso va primero. Y después busca irse en la parte de arriba. Primero siempre hay que fijarse en la columna. Sería 0,071. 0071. No, ¿No? ¿Tampoco? ¿Por qué? Tengo que... 0,0069. Sí, eso. Sí, ese. Porque parte del 0, pues, Javi. Recuerda que está el 0, después el 1, 2, 3, así. ¿Cuál era? Ah, ese. Abrí el otro, perdón. Ya. ¿Y ahí después qué se hace con ese valor? ¿O está lista como para responder la respuesta? no estamos listos todavía. Espera, estoy complicado escribiendo aquí lo que me complica es escribir sobre el Ya, entonces ese valor está asociado con, ¿cuánto era? ¿Era eso o no? No, 69. 69. 0,0069. Ahí sí o no. Sí. Y ahí eso cuánto sería, lo multiplicamos por 100. 6, 7%. ¿Pero por qué se multiplica por 100? Porcentaje. El porcentaje. Ah, ¿Estaría bien o no? 0,6%. O sea, si lo aproximamos sería 0,7, pero sí. Ya, dejémoslo en 0,7. Ya. Ya. Pero ahora nos falta la otra mitad del ejercicio. Calcular todo lo mismo que hicimos ahora, pero para el valor 60. ¿Cuánto daría? El puntaje Z de Creo 60. que el Gabriel lo escribió en el chat. Puso menos 0,08. Ya. Vamos a querer al Gabriel y lo vamos a poner aquí. Al final lo importante no es tanto el cálculo en sí, sino que entender qué estamos haciendo. Ya, ¿cuánto dijo que, cuánto da?
Menos 0, 0.8. Así, 0. 0.8. Sí, eso. Ese sería el puntaje Z, ¿cierto? Y eso hay que buscarlo en la tabla. ¿Qué probabilidad le corresponde a ese puntaje Z de menos 0,08? ¿Por qué era menos 0,08? Porque hizo Por este la cálculo, fórmula. claro, esta fórmula que está acá, acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Reemplazas el 60 acá Ah, ya, ya. y te va a dar un valor. Y ese valor es el puntaje Z asociado a ese valor, que es 0,08. ¿Sí? ¿Se Sí, entendió? ahí me dio. Ah, ya, acá. Ya, entonces tenemos ese 0,08 que es el puntaje Z. Por lo tanto, recién ahora podemos ir a la tabla. Si vamos a la tabla, el 0,08 0,08, ojo, no confundirse con 0,8, no es lo mismo. Sería acá, 0,08. Sería un 4%. Acá, Sería 0,4681. exactamente, ese valor que está ahí. 0,4681, entonces lo anotamos. Entonces, ¿cuánto sería? 4,7, ¿no? No, sería 40. Ah, sí, pues, ¿verdad? ¿Qué es lo que es 40? ¿De dónde sale ese 40? 10%. Ahí está. Porque el 46, exacto. Porque este valor que está acá se multiplica por 100. Ah, ok. No era 4%, era 46. Ya. Sí. Porque este que está acá, 0,4, es el valor de 0 a 1. Es la probabilidad de 0 a 1. Las probabilidades siempre van de 0 a 1. Pero si lo llevamos a porcentaje, que es mucho más práctico para trabajarlo, o sea, visualmente es mucho más cómodo verlo en porcentaje, nos daría 46,8%. ¿Cachai? No confundirse con eso, es como cuando yo tiro un dado y quiero buscar un resultado par. ¿Cuáles son las probabilidades? Las probabilidades son de 0,5. 0,5, ¿cierto? Porque la mitad de las caras son pares. Pero suena más elegante si yo digo el 50% de probabilidad. ¿Y cuál es la operación que hay detrás de eso? Nada más que eso. Ahí queda claro, ¿no? La conversión de uno a otro. Yo tengo una duda. A ver, estábamos sacando el porcentaje de probabilidades de que salgan entre 60 y, perdón, entre 40 y 60, ¿verdad? Sí. Ya, el 40 era un 7%. 40. Ok. Sí. Ah, no, espera.
Ah, claro, debería ser 7%. Ya, y el 60 era un 46%. Sí, Ya. Luego de eso, hasta ahí llegué. Aún no tengo el resultado de la respuesta. Hay que restarle el 40 al 60. hay que, claro, mira, tenemos, a ver, voy a borrar un poquito esto. Y ahí recién tendría la respuesta a la pregunta, ¿o me equivoco? Sí, exactamente. Tendríamos, ¿Pero se restan los porcentajes? espera, Ah, Por lo ya. tanto, la posibilidad sería un 39%. 43, déjame anotar. Pero sí, debería ser eso. ¿Ya cuáles fueron los valores? Los borré, no me acuerdo. 46%. El 40, 46. Y el otro el 7. Ya tenemos estos dos porcentajes, ¿cierto? ¿Cómo se interpretan? sí, Primero, antes que hacer la resta, interpretemos. el 46, la posibilidad de que me salga el 60 es del 46%. Y la posibilidad de que me salga el 40 es de un 7%. ¿Por qué tanta la diferencia? ¿Eso por la curva o no? Por la muestra que Por la curva. más... Ya, Exacto. Fíjate que, pero mira, hay un pequeño detalle en la interpretación que hiciste. No es la probabilidad de obtener el valor 60, es la probabilidad de obtener cualquier valor sobre 60. ah, ok. ¿Podía ir un poco al gráfico? O sea, a la curva para verlo. Voy al tiempo. Ya está. Es cualquier valor sobre 60. Es lo mismo que Ah, pero no está transformado en puntaje Z. Para interpretarlo había que transformarlo en puntaje Z, claro. ¿no? ¿se acuerdan cuál era el puntaje Z o no? De este 60. Lo borré todo. 0,069 parece. A ver, no, espérame. Creo que ese era del otro. Ya no me acuerdo, no me acuerdo. Ya, pero no importa. Creo que lo entendí muy bien. Sí, faltaba el puntaje Z para interpretarlo a la tabla, pero... Claro. Ya, pero inventemos que el puntaje Z está acá. Ya. Ya, inventemos que el puntaje Z de este valor 60 está acá. Ah, igual se puede interpretar. Pues si tenemos el 46%, se puede interpretar dónde está el puntaje Z. Más o menos. Más o menos estaría como por... A ver, si acá tenemos un 15, acá nos pasamos. Entonces tendría que ser como por acá. Entonces, así que bien al ojo. Sí, ahí estaría. Por eso se dice que es como un 46%, porque es de ahí hacia la derecha. De ahí hacia la derecha. Considerando todo. Desde ahí hacia adelante. Ahí Ya, estaría y el otro que habla 46%. de un 7%, eso quiere decir que está mucho más pegado a la derecha. Exactamente. El 7% estaría como por... Así bien al ojo, como por acá. Ya, perfecto, ahora me quedó muy claro. Ahí tenemos el 7%. Entonces, ahora la pregunta era, la posibilidad de que me salga entre el 40 y el 60 está justo entre esa línea y la que había equivocado antes. Por lo tanto, eso es un 39%. Exactamente. Ya, Tal- ok. Igual lo voy a anotar aquí que era 46 menos 7%. Ok, entonces lo complicado de estos ejercicios sería la transformación de los valores a puntaje Z y de puntaje Z a porcentaje y luego el resultado. Creo Claro, que sería lo complicado. la red. Como dijiste tú, lo importante sería entender lo que se está haciendo. Sí, entenderlo. ¿Cómo interpretarían este valor? El 39%. Entre el 40 y o sea, para que me dé un valor entre 40 y 60 hay una posibilidad de 39%, ¿no? Claro, más o menos eso sería. O decir como lo mismo de abajo, pues sí, como la probabilidad de encontrar a alguien con una actitud entre 60 y 40 o 40 y 60. Es de un 39%.
sea, William, que si el profe nos pone un ejercicio así como, no sé, del 50 al 100, solamente tendría que calcularse la del 50. Pero cuando es así valores intermedios, como del 30 al 40, del 40 al 60, habría que calcular el puntaje Z de las dos, pasarla todo lo que hicimos y de ahí responder. Claro. Ah, Exacto. ya. Acá, como les dije, el 100 no es muy relevante. No me aporta nada porque el 100 es el puntaje máximo. Entonces ya estoy considerando hasta el final de la curva con esto. Con ese 100. Claro, sí. Pero yo tenía una duda porque ¿Sí? en el caso del 100 es porque la curva llega hasta ahí, pero en el otro no. Entonces ahí yo tenía la duda si es que había que hacer algo con eso, si es que agregarle el cálculo al 100 o simplemente ignorarlo teniendo en cuenta que la curva en la otra es infinita. No, lo que pasa No es sé que si... en la curva, no, pues, cuando el valor máximo lo consideráis como el tope nomás de la curva. Ya. Acá estamos viendo un ejemplo concreto. Entonces la curva normal tiene límites. Y ese límite es el 100. Lo otro es la teoría, hay que separarlo de los ejercicios. Ahí no se da hasta el infinito. Claro, en la práctica no se da hasta el infinito. Eso es solo la curva teórica. Que eso del infinito es una cuestión más matemática. No le den tantas vueltas con eso. Por una cuestión de los límites, en cálculo, cuando se habla de límites, se dice que un valor tiende al infinito y como que nunca termina de extinguirse. Entonces, por ejemplo, podríamos tener, no sé, pues, valores como del 0,00000000001% por acá, ¿cachai? Pero son valores despreciables, que al final como que no aportan mucho. Entonces la curva generalmente se analiza entre menos 3 y más 3. Ahí tenemos entre comillas como el 100% de los datos. O ya más detalladamente, según esta tabla, sería el 100% de los datos estaría contemplado en un valor Z de 3,09. Acá. ¿Cachai? Por eso, o si no, esta tabla sería infinita. Pero no nos serviría tener una tabla infinita. ¿Se entiende o no? ¿Tienen alguna duda con esto? No, creo que ahora me quedó bastante claro, solamente me faltaría practicarlo y ya. Ya, bacán. Quería la última diapo. Pero considerando la hora y todo el rato que hemos estado, si quieren podemos hacer una pausa para almorzar, no sé, y continuamos después. ¿Les tinca o no? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué dicen los demás? A mí me tinca. Sí, Ya. me parece para que William descanse y almuerce. Ya, sí. Igual tengo hambre. Ya, William, tú di la hora, entonces nosotros ya... Y sí, como a las 4 más o menos. Estaría bien, ¿o no? Ya. Ya. Está bien, súper. ¿Sí? ¿Les tinca? Ya. Estaría bien. Ya, ya, ya. Ya, Ya, gracias, William, William. gracias. Nos Eh, vemos en un ratito. ya. Como a las 4 más o menos les mando el link de nuevo y continuamos. Ya, perfecto. Ya, muchas Voy a estar gracias. atento. Gracias. bacán. Nos vemos Gracias, más sí. rato. Mucho. Vale, William, te pasaste. Muchas gracias. Ah, nos vemos.